Como les decía, vamos a ver el día de hoy ideas principales y ideas secundarias, y esto nos va a ayudar a tener un poquito más de visión de lo que estamos haciendo, de lo que estamos estudiando. Espero que ya hayan visto la película, si es que pudieron ver la película la estrategia del caracol. Espero que la hayan visto, espero que les haya gustado. Y si no la han visto, pues tienen toda esta semana para hacerlo. No se olviden que la próxima semana empezamos a hacer un pequeño taller con esta película para aplicar muchas de las cosas que estamos viendo nosotros hasta ahora. Y el trabajo final es un ensayo, ¿no? O no olviden que es un ensayo que ustedes tienen que realizar. Y aparte de eso, vamos a también tener preguntas, vamos a tener un foro y eso nos va a permitir interactuar entre todos nosotros. El día de hoy vamos a ver algo muy corto, ¿sí? No nos vamos a demorar mucho, porque todavía tengo que terminar de calificar sus exámenes y estoy un poquito atrasado en eso. Entonces, quiero el día de hoy tomarme por lo menos una horita de su tiempo para poder calificar los exámenes. Entonces, vamos a dar una hora de trabajo, tal vez un poco menos, y después nos retiraríamos para poder seguir yo calificando sus exámenes. ¿Estamos? Entonces, vamos a compartir, Ingeniero, dígame, es algunos compañeros que lo deje ingresar a la clase. ya están todos, no hay nadie más. Ya, listo. Ok, entonces, ese es nuestro trabajo, lo que vamos a hacer el día de hoy, y vamos a trabajar en base a esa premisa, ¿no? Ayer, como dijimos, habíamos visto la técnica de organización de ideas. El día de hoy vamos a ver lo que son párrafos principales, frases principales, párrafos secundarios. Y eso nos va a ayudar en nuestro quehacer, en todo lo que vamos a hacer. Como les decía, espero que ya hayan visto la película y si no han visto, pues tienen este fin de semana, tienen toda esta semana para poderla ver tranquilamente. Por favor, analicen la película, ¿sí? No es solo cuestión de ver con unas palomitas de maíz y listo, o con la novia ahí abrazados, a veces ni ven. Entonces, tómense el tiempo para sentarse, ver analíticamente la película. Eso sí les recomiendo. Vean analíticamente la película y de ahí sí conversamos la próxima semana. Acuérdense de la última parte en donde teníamos que hacer el ensayo, ¿no? Bien, con esto vamos a continuar entonces en la parte. A ver, déjenme ver dónde estoy. Ok. Nos hemos quedado aquí, ¿no es cierto? En una conclusión básica de lo que era la preescritura, de lo que era la organización de ideas, técnicas de lluvia de ideas y organización de ideas, ¿no es cierto? Entonces vamos a recordar, hacer un pequeño recuento de lo que es estas cuatro cosas que habíamos visto el día de ayer. Bien, habíamos visto primeramente sobre la preescritura, ¿no es cierto? La preescritura me dice que es un proceso de reflexión previo a la escritura en que se establece objetivos, audiencia, idea central y organización, ¿no es cierto? Dice que la organización de ideas, en cambio, es el método que se utiliza para estructurar nuestras ideas antes de expresar de manera clara y lógica en un texto. Luego nos dice que hay distintas técnicas que podemos utilizar para la lluvia de ideas y son el mapa conceptual, la escritura libre y la lista focalizada. Asimismo, debemos seguir tres pasos para la organización de ideas: la documentación de la información, la selección de ideas y el bosquejo. No es fácil, ojo, no es fácil hacer este tipo de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos experiencia, ¿verdad? Ir haciendo una y otra vez hasta que encontremos el punto neurálgico en el cual podemos analizarnos y podemos hacer este tipo de cosas. Entonces, la verdad
No es fácil, al principio trastabillamos, al principio nos caemos, no sabemos cómo seleccionar ideas, no sabemos cómo documentar la información, no sabemos cómo hacer un bosquejo, no podemos, no nos sale, como que dicen, no estoy iluminado para hacer la escritura libre o una lista focalizada, no sé cuáles son mis ideas principales, no sé cuáles son mis ideas secundarias, pero eso se aprende con la práctica, o sea, eso no hay una técnica o no hay ¿cómo les explico? Un procedimiento específico para decir, miren, la lista focalizada se la hace de la siguiente forma. No, lo único que se les puede decir es que se toma una idea principal y de ahí salen las ideas secundarias. En el mapa de conceptos o mapa conceptual es exactamente lo mismo. Y en la escritura libre simplemente se escribe lo que primero se venga a la mente, ¿no es cierto? Y de ahí se estructura y se toman las ideas principales y las ideas secundarias. Entonces, esto es lo único que se puede decir como docente. Y lo que viene después ya es solamente el trabajo que vayan haciendo y el trabajo que se les vaya tachando, se les vaya diciendo esto no, esto sí, esto no. Y poco a poco ustedes van haciendo un trabajo cada vez más perfecto, ¿no? Sigamos. Entonces, veamos ahora lo que son las ideas principales y las ideas secundarias de un texto. ¿Cuáles son las ideas principales y secundarias de un texto? Todo texto tiene diferentes clases de ideas que, a pesar de abordar un mismo tema, difieren en su jerarquía dentro del texto, es decir, en su grado de centralidad o importancia a la hora de reflejar el punto de vista del autor, es decir, todo texto tiene ideas indispensables y también tiene ideas complementarias, ¿sí? Ideas indispensables e ideas complementarias. O sea, lo que son las ideas principales y las ideas secundarias, ¿sí? Bien, vamos viendo entonces lo que viene a continuación, ¿no? Así pues, así, puede hablarse de ideas principales que son aquellas de más alto rango. Y esto es lógico, ¿no? Las ideas principales siempre serán las de más alto rango. Las ideas que pesen más en el texto que usted está leyendo y que contienen la información medular, nuclear o clave y resultan indispensables para el texto. O sea que sin esas ideas no podría haber un texto, ¿sí? No podría haber un texto. Entonces, esas ideas son las que permiten dar la forma al texto que ustedes van a leer, que están leyendo, etcétera, ¿no? Y también de ideas secundarias de menor rango y que se desprenden de las principales, ocupando un lugar complementario y más o menos optativo dentro del texto. ¿Qué significa esto de más o menos optativo? Muy simple. Puede o no ir en el texto, ¿sí? En el texto. Entonces, las ideas principales obligatoriamente, obligatoriamente van en el texto, ¿sí? O en el bosquejo, ¿no? En el bosquejo, obligatoriamente, ¿sí? O la preescritura, ¿no? Obligatoriamente las ideas principales van en el texto, bosquejo, preescritura. En cambio, las ideas secundarias son menos relevantes y pueden o no ir en este texto, ¿sí? Cada una de ellas se caracteriza de las siguientes maneras. Ya vamos a ver cuáles son las características de estas. Entonces, vemos claramente la diferencia entre ideas principales e ideas secundarias. Las ideas principales no pueden faltar en el texto. No se puede prescindir de estas ideas en el texto. Es imposible que se prescinda de estas ideas en el texto. Mientras que la secundaria sí.
unas irán, otras no irán, de acuerdo a cómo usted está ordenando el escrito. Ahora bien, si yo doy un escrito a mis estudiantes, si yo doy un escrito, una pregunta, no hemos hecho la corrección del examen, ¿no? No. No, ¿en qué? Ok, entonces ya pues la próxima clase, con la entrega de notas, yo voy a hacer con la corrección del examen, ¿no? O sea, se me había pasado por alto. Se me había pasado por alto, mil disculpas. Ya hacemos la corrección para que vean dónde obtuvieron malas respuestas, bien las respuestas, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ahí vemos aquí la diferencia entre ideas principales y ideas secundarias. Bien, veamos las ideas principales. ¿Cuáles son las características? Primero, expresan la información clave del desarrollo del tema, por lo que constituyen la columna vertebral del texto, ¿sí? Ese es el primer punto. Es la columna vertebral del texto. La segunda suele ser menos en cantidad que las secundarias, pero más centrales, ¿no? Esta es la segunda parte, ¿sí? Pueden ser en menos, y de aquí nosotros podemos sacar diferencias y similitudes entre las ideas principales y las ideas secundarias, ¿no? Entonces, una de estas es que suele ser menos en cantidad, pero más centrales, como son la columna vertebral de cualquier persona o animal, es los céntricos. Si se te rompe la columna, nada te funciona. Así de sencillo. Son, como tercer punto, dice, son indispensables, ¿sí? Son indispensables, y esto lo subrayo bastante, bastante, no se olviden, no pueden suprimirse sin hacer del texto algo que no dice nada. O sea, si se suprimen las ideas principales, el texto redundaría en temática, pero no tendría sentido alguno. Es como cuando Cantinflas hablaba, ¿no? El cantinflear, ¿se acuerdan? Y que muchos estudiantes saben hacer en sus trabajos y en sus textos. Dicen muchísimas cosas, pero no llegan a nada. ¿Sí? No hay una idea central, no hay una idea principal, se dan las vueltas, ponen cosas maravillosas, porque yo he leído cosas extremadamente lindas en los exámenes, pero que son huecas, o sea, no tienen sentido, no tienen una razón, una dirección, una lógica y una coherencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no hay ideas principales. Son autónomas. ¿Qué significa que son autónomas? Que no dependen de nada, sino solamente de lo que el escritor pone, y pueden leerse por separado. En todo caso, dependen de otras ideas principales para su contexto. Ojo, no para su texto, para su contexto, o sea, para el resto de, eh, de temas, ¿no? O el resto de la literatura que tú estás estudiando. Por eso veíamos cuando estudiábamos, cuando revisábamos la literatura española del siglo XVII, creo que era, veíamos nosotros que habían tres ideas principales, pero las tres no tenían nada que ver la una con la otra, ¿no? Sin embargo, cuando ya empezaba a salir el contexto, podíamos unir todo y sacar una idea central o un título para la investigación o el estudio que se estaba haciendo. El título era sobre la literatura española en el siglo de la década de oro, ¿no es cierto? Así era el título. Entonces, como cuarto punto, quedamos en que pueden leerse por separado, pero son autónomas, o sea, no tienen nada que ver la una con la otra. Tiene concatenación, sí, pero no es que sean exactamente lo mismo, ¿no? Dependen de otras ideas principales para su contexto, o sea, para que se pueda entender. Lógico, si yo pongo literatura española y solo pongo literatura y pongo todos tipos de literatura, no tengo más y no sé de qué me están hablando. Pero si ya me voy por la década de oro, ya me voy por los escritores españoles, entonces ya me entiendo qué es lo que quiero decir, ¿no? Esas son las otras ideas principales que son importantes para su contexto. Pueden ser, pero pueden no ser explícitas, ¿sí? Explícitas, no que deben deducirse de la lectura del texto. O aquí, cuidado con esto, ¿sí?
Dice que pueden no ser explícitas, quiere decir que no pueden estar escritas en el texto, pero que se deducen de la lectura del texto, ¿sí? Entonces, hablemos, por ejemplo, de una persona que está relatando una novela de misterio en donde se relata un asesinato. La persona tal vez puede no decir asesinaron a Pepita Pihuave y la mataron de tal forma, no, pero sí habla de tal forma que uno entiende que habían asesinado a Pepita Pihuave, ¿sí? Entonces dice, Pepita Pihuave yacía en el suelo fría y gélida cuando fue Ramón de las Cañerías y lo cogió y ella se desplomó de sus brazos y parecía como gelatina, no se movía, no abría los ojos y no respiraba. ¿Qué significa? Que la mataron, pues. O sea, no son explícitas, pero se deducen de la lectura del texto, ¿sí? Algunas. Generalmente hay una o dos articulando cada párrafo. Esto es muy importante. Hay de una a dos ideas principales que están moviendo cada párrafo. O sea, en cada párrafo hay una o dos ideas principales. Siempre. ¿Sí? Las ideas secundarias. Las ideas secundarias, en cambio, primero amplifican, modulan, ejemplifican o caracterizan cuatro cosas. 1A, 1B, 1C y 1D. ¿No es cierto? Amplifican, modulan, ejemplifican, caracterizan la información provista por las ideas principales. O sea, amplían a la idea principal, la moldean para que continúe la lectura, crea ejemplos para esa idea y le da un carácter personalizado a la idea. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir estas cuatro palabras. Amplifican, modulan, ejemplifican o caracterizan. ¿Sí? ¿Por qué amplifican? Les hace más ganas, hacen entender de mejor manera la idea principal. Modulan, ¿sí? Porque le permite hacer unión o unir dos párrafos o un texto completo de lo que se está leyendo para que puedan seguir una concatenación cronológica. Ejemplifican porque puede ser que se dé un ejemplo ¿cómo se llama? Se puede dar un ejemplo de la idea principal. Y caracterizan es porque le da el carácter relevante, a la idea principal, ¿no? Suelen ser más abundantes que las principales, lógicamente las ideas secundarias serán siempre mayores que las ideas principales, ¿no? Las ideas secundarias, como son las que amplifican, las que modulan, las que ejemplifican y caracterizan, son muchas más abundantes, son más variadas en el texto, ¿no? Pero al mismo tiempo son optativas, lo que les había dicho, pueden o no pueden ponerse. Se puede prescindir de ellas y aún así llevarse una idea general del texto. ¿Qué significa prescindir? O sea, quitar del texto y no hay problema. La idea del texto sigue ahí. Depende directamente de las ideas principales. Sin ellas no pueden comprenderse. ¿Sí? ¿Qué significa esto? O sea, que sin las ideas principales, las ideas secundarias no se pueden comprender. ¿Sí? Pero con las ideas principales, las ideas secundarias sí se pueden comprender, ¿no? Y pueden ser tantas como se desee. O sea, no hay número para este tipo de ideas. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Bueno, sigamos. Entonces ya habíamos visto ideas principales, ideas secundarias. ¿Cómo identificar las ideas principales y secundarias? Identificar las ideas principales y secundarias puede ser más o menos difícil, dependiendo de la complejidad del texto. Desde luego, siempre será totalmente indispensable la lectura atenta del mismo para reconocer sus ideas. Muy importante, ¿no? Muy importante.
Aquí dice claramente que identificar las ideas principales y secundarias puede ser más o menos difícil, pero cuando se comienza, yo estoy seguro que es más que difícil, ¿sí? Dependiendo de la complejidad del texto. Obviamente, si es un texto científico, es mucho más difícil sacar una idea principal y varias ideas secundarias, y en cambio, en el otro sentido, cuando es un texto literario, es mucho más fácil, ¿sí? Desde luego, siempre será totalmente indispensable la lectura atenta. Esto es muy importante. La lectura atenta y en las películas como la que yo le mandé a ver, la visualización atenta. O sea, estar con los 5 sentidos de la película. Porque no es lo mismo ver una película para entretenerse que ver una película para desarrollo de algún trabajo. Ojo, no es lo mismo. Usted la película para entretenerse se acuerda de las partes principales, que se reía o que lloraba o que se asustaba y punto, se acabó. Y hay algo que le marcó. Pero cuando usted trabaja para hacer un trabajo, un desarrollo de un proyecto, de una, qué sé yo, de un ensayo, de un artículo científico, etcétera, 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 definitivamente, perdón, definitivamente usted tiene que poner sus 5 sentidos para entender lo que está viendo y para hacer una crítica acerca de esa película. Lo mismo con la lectura, ¿sí? Debe ser una lectura atenta del mismo para reconocer su idea. Una vez completada la lectura global, podemos releer cada párrafo conforme sea necesario, prestando atención a lo siguiente. Entonces aquí vamos a ver qué pasa cuando estamos en, ya una vez que vemos la lectura, la lectura y atentamente podemos reconocer sus ideas, ¿sí? Una vez que hayamos completado una lectura general de todo, vamos releyendo cada párrafo y prestando atención a los siguientes puntos, ¿no es cierto? Para determinar las ideas principales. Lo primero que debemos pensar para ya las ideas principales es de qué se trata el texto, ¿sí? Lo más importante, ¿de qué trata el texto? Es la idea, la pregunta que nosotros debemos hacer para sacar la idea principal. Pues, pues responder a esta pregunta como con nuestras propias palabras, ¿sí? Elaborando un pequeño resumen personal, nos revelará qué información nos quedó de la lectura. Esto es importante porque la idea principal no siempre está explicada en el texto. Ojo, acuérdense, no necesariamente la idea principal está explicada en el texto, sino que se van formando a medida que lo leemos. Esto se da muchísimo en las novelas de suspenso, no de terror, en las de suspenso, en donde vamos descubriendo cada cosa conforme pasa la película y al final, o en la lectura, y al final sabemos quién es el asesino. Al final sabemos quiénes eran las personas que estaban atrás de todo esto, ¿no es cierto? De todo lo que se vio o lo que se leyó, ¿sí? Incluso podemos hacer un pequeño esquema de las ideas que constituyen el esqueleto conceptual del texto, aquellas que constituyen la información central del mismo y que se encuentran en cada párrafo. ¿Cuáles serían esas ideas claves que resumen cada párrafo? ¿Cuáles en su conjunto las que resumen luego del texto completo? ¿Sí? Entonces son preguntas que se debe elaborar, ¿no es cierto? Que se debe elaborar. Para determinar las ideas secundarias es más simple, ¿sí? Es más simple, ya que a diferencia de las principales, el descarte mismo nos indica que el resto serán necesariamente ideas secundarias. O sea, cuando usted lee ya saca las ideas pepa, o sea, las ideas principales, o sea, las mega pepas, las ideas principales, usted empieza a sacar las ideas pepa, o sea, las ideas principales. ¿Por qué? Secundarias, perdón. ¿Por qué? Porque las megapepas, las principales, ya fueron sacadas y ya no, ya debemos entender que todo el resto son ideas secundarias.
¿sí? Entonces, aún así podemos fijarnos en las ideas que rodean a cada una de esas ideas principales y que se desprenden de ellas. ¿Cuáles son las más relevantes de esas ideas secundarias? ¿De qué ideas principales se desprenden para incorporarse a nuestro esquema del ítem anterior? ¿Sí? Entonces ahí podemos ver la determinación de las ideas secundarias. Una vez que nosotros ya tenemos nuestras ideas principales, es más fácil sacar las ideas secundarias, no se olviden, porque sabemos que si no es idea principal, pues es secundaria, siempre, ¿no? Veamos un ejemplo de ideas principales y secundarias. A continuación presentamos un ejemplo de extracción de ideas principales y secundarias a partir del fragmento del ensayo de la amistad del escritor francés Michel de Montaigne. Dice, la relación entre padres e hijos se basa en el respeto. Es la comunicación lo que alimenta la amistad y esta no puede darse entre hijos y padres debido a la disparidad que existe entre ellos. Y además, porque chocaría con los deberes de que la naturaleza impone. Ni los padres pueden contar a los hijos todos sus pensamientos íntimos para no dar lugar a una confianza perjudicial y dañina, ni los hijos podrían dirigir a los padres las advertencias y correcciones que constituyen uno de los primeros deberes de la amistad. ¿Sí? De este extenso párrafo del ensayo debemos extraer la o las ideas principales. Luego de leerlo por completo, podemos decir que la idea fundamental del fragmento es la siguiente. Es la comunicación lo que alimenta la amistad y esta no puede darse entre hijos y padres debido a la disparidad que existe entre ellos y además porque chocaría con los deberes de que la naturaleza impone. ¿Sí? Miren, cómo de este párrafo sacamos la idea principal. Leámoslo de nuevo, más pausadamente. La relación entre padres e hijos se basa en el respeto. Entonces, lo primerito, hay una relación que hay entre padres e hijos y esta es basada en el respeto. Es la comunicación lo que alimenta la amistad y esta no puede darse entre hijos y padres debido a la disparidad que existe entre ellos. Entonces aquí vemos que es la comunicación lo que alimenta la amistad. ¿Sí? Según este autor, dice que la comunicación es lo que alimenta la amistad. Y dice que esta no puede darse entre padres e hijos debido a la disparidad que existe entre ellos. ¿Qué significa disparidad? O sea, a la diferencia que hay entre los dos. Dice, y además porque chocaría con los deberes que la naturaleza impone. Entonces aquí nos podemos preguntarnos, ¿por qué la comunicación no puede darse y por qué choca con los deberes que la naturaleza impone? Ni los padres pueden contar a los hijos todos sus pensamientos íntimos, obviamente, para no dar lugar a una confianza perjudicial. A ver, esto es relativamente verdad, ¿sí? Porque hay muchas cosas que los padres no deben contar a los hijos por el mismo hecho de que tal vez en su tiempo cometieron errores, ¿sí? Tal vez en su tiempo hicieron cosas que no eran debidas y eso va a dar lugar a este tipo de confianza perjudicial. O sea, va a hacer que el hijo vea y diga, bueno, mi padre hizo esto, entonces yo también lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, eso se llama confianza perjudicial, porque hace que la persona o que el hijo se confíe de que el padre también fue tremendo cuando era niño, cuando era joven, y el hijo haga lo mismo, ¿sí? Y se repita la historia. Y sería una confianza perjudicial y dañina. Ni los hijos pueden dirigir a los padres las advertencias y correcciones que constituyen uno de los primeros deberes de la amistad, ¿sí? O sea, realmente los hijos no pueden advertir y no pueden corregir a los padres, ¿no? Y es obvio, ¿sí? Es obvio porque el padre tiene la autoridad. Entonces,
Tal vez no estoy muy de acuerdo con esto, pero lo dice el texto, ¿no? Y estamos analizando el texto. Entonces, constituye uno de los primeros deberes de la amistad. Lo que sí estoy muy de acuerdo es que los padres con los hijos no pueden llevar una relación de amistad. O sea, no puedo decir, mi padre es mi mejor amigo, o mi hijo es mi mejor amigo, o mi hija es mi mejor amiga. No, o mi madre es mi mejor amiga. No podemos decir eso. Eso es imposible. Eso es imposible, porque nosotros no somos amigos, somos padres. ¿Sí? Y la relación de paternidad va más allá de una amistad, porque a un amigo tú le fallas, a un amigo tú le agredes, a un amigo tú le gritas, a un amigo tú le faltas el respeto muchas veces, ¿sí? A los padres no. Entonces un padre nunca, jamás podrá ser amigo de sus hijos. Lo que sí es un tutor, es un guiador, es un facilitador, es una persona que da todo por sus hijos, obviamente, ¿no? Pero amigo, como decir amigo, no es, ¿sí? Yo tengo ese concepto. Y algo de eso hablo aquí, ¿no? Entonces aquí volvemos a ver nuevamente, una vez leído nuevamente el texto, dice es la comunicación lo que alimenta la amistad, eso decía en el texto, ¿no? Y esta no puede darse, la comunicación no puede darse entre hijos y padres debido a la diferencia que hay entre ellos. Y además, porque chocaría con los deberes de que la naturaleza impone, ¿sí? Todo el resto es contexto, o sea, ideas secundarias. Dice, si nos fijamos de esta idea matriz se desprende otras secundarias que vienen de inmediato, como son, ni los padres pueden contar a los hijos todos sus pensamientos íntimos para no dar lugar a una confianza perjudicial a Nina, ni los hijos podrían dirigir a los padres las advertencias y correcciones que constituyen uno de los primeros deberes de la amistad. ¿Sí? Estas dos ideas complementan la principal, la explican más extensamente y nos dan un porqué de ellas. Ninguna de estas ideas secundarias tiene sentido sin la idea principal, que la estructura y les provee de un marco de sentido, o sea, de una dirección y un contexto. ¿Sí? Entonces ahí está claramente identificado este trabajo, ¿no? Veamos ya por último lo que es el subrayado de ideas principales secundarias. El subrayado es una técnica muy utilizada para marcar en un texto las ideas principales y secundarias que nos permiten volver a la lectura posteriormente y saber dónde está ubicada la información más relevante. ¿Sí? El método usual del subrayado consiste en marcar ideas principales, ya sea subrayándolas con un lápiz o resaltándolas con algún color, para distinguirlas del resto del texto. También es posible marcar la oración en corchetes u otros signos de nuestra preferencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, el subrayado es lo que nosotros muchas veces hacemos en los libros que leemos, ¿no? Una variante de la misma técnica es la que asigna un color a las ideas principales y otro distinto a las ideas secundarias. Por eso no me gusta o no me agrada porque eso se ve muy chillón, y daña la hoja de papel cuando estamos leyendo, ¿sí? La moja, como quien dice, y se traspasa al otro lado cuando son marcadores bastante fuertes, ¿no? Entonces, con la condición de que no haya más colores en el texto, pues las ideas es clasificar y organizar las oraciones y no convertir el texto en un carnaval. Esta opción puede resultar idónea, sobre todo si trabajamos aprendiendo a distinguir las ideas principales de las ideas secundarias. ¿Sí? De todas formas, no está por demás decir que hay resaltadores que no son que son un poco transparentes y que no pasan la hoja, pues se podría trabajar con dos colores, uno para las ideas principales y otro para las ideas secundarias y listo, ¿no? No estaría nada mal. Y sería una buena opción, ¿verdad? Listo, y con esto terminamos este trabajo, ¿sí? Terminamos este trabajo. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Yo, Inge. A ver, Eh, entonces, las ideas secundarias salen de las principales o no, las ideas secundarias son un complemento de las ideas principales, o sea, las ideas secundarias son las que enmarcan al contexto
de la idea principal, lo que le ayuda al lector a entender la idea principal. Entonces se podría decir que complementa a la Exacto, principal. complementan, pero no salen de la idea principal, lo que complementan a la idea principal. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo, ingeniero. A ver, Lady. Ingeniero, mire, en lo que es las ideas principales, siempre, digamos, no hay problema aunque sean unas 2 ideas y las secundarias pueden ser más, o lo mismo que Claro, digan. exactamente, no. Ideas principales son una o dos máximo en cada párrafo, ¿sí? Las ideas secundarias son muchas, son variadas. Por eso hay que saber escogerlas, ¿no? Hay que saber escogerlas para garantizar que nuestro ensayo o nuestro bosquejo esté bien realizado, ¿no? Esté bien estructurado. Y más que todo, el ensayo o lo que vayamos a escribir. La preescritura en sí tal vez no sea tan bien bosquejada, pero es más bien más empírica. Pero ya el trabajo final debe ser muy bien analizado, bien hecho un análisis, bien hecho una composición de redacción y bien plasmado en estos ensayos que podemos hacer o en cualquier tipo de literatura que vayamos a realizar. ¿Alguien más? No. Veamos, estamos ya 19. Parece que faltan una o dos personas más. Bueno, mientras están ingresando, vamos a tomar lista, ¿sí? Aguayo Jordan, Buenas noches, ingeniero, presente. gracias. Buenas noches. Gracias, Jordan. Agila Alexander, ¿no está? Ok. Almeida Elkin, Buenas noches, Inge, presente. buenas noches, Elkin, muchas gracias. Arevalo Jean, ¿sí está Arevalo? Ya te vi, no estás sin micrófono. Ya, pues sí estás aquí. Kawa Jonathan, Presente, Inge, buenas noches. buenas noches, Jonathan, gracias. Cedeño Vinicio, ya, listo, Vinicio, gracias. Cisneros Elvis, Presente, Inge, buenas noches. buenas noches, gracias, Elvis. Córdoba Josué, Buenas noches, presente. buenas noches, Josué, muchas gracias. De la Cruz Natalie, ya te vi, Natalie, no te sirve el telemicrófono, correcto, gracias. Flores Denise, Buenas noches, Inge, presente. ¿es Denise o Denis? Es Denis. Denis, ya. Denis es con doble N. Ah, ya. Así ha sido. Ya, listo, listo, Denis, gracias. Eh, Galeas Lady, Buenas noches, Inge, presente. gracias, Lady. García Paul, Presente. gracias, Paul. García Edwin, no hay García Edwin. Bueno. González Lady, Buenas noches, ingeniero, presente. gracias, Lady. Paul Arevalo, presente, dice. Con el micro. Ok, gracias, Paul. García Paul. García Edwin no está, ¿no? Ya, no está. González Lady ya está. Gracias, Lady. Vamos con John Chávez. Buenas noches, presente. Buenas noches, John. Muchas gracias. Vamos con Mora Yuri. Mora Yuri. No. Ok. No está.
Perrazo, Alex. No está, correcto. Pico, Cristian. Presente. Gracias, Cristian. Rosales, Joseph. ¿No está? Ok, gracias. Rosero, Jason. Presente, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, gracias, Jason. Bueno, ya está retirada. Valle, Kevin. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias, buenas noches, Kevin. Vélez, Caterine. Presente, hija. También Caterina está con el problema del micrófono. Ya te vi. Zambrano, Darío. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, gracias, Darío. Zamora, Carlos. No hay Zamora. Perfecto. ¿Alguien más que falta en la lista? Están todos, ¿no? Bien. Bueno, chicos, entonces de aquí nos vemos el próximo lunes. ¿Hay clases? No creo, ¿no? ¿O sí? Sí, No, supuestamente es feriado. Hay feriado. Ah, Por ¿verdad? la provincia. Ay, Dios. Bueno, entonces, si que no hay clases, pues nos tocaría vernos el martes. Ya voy a subir la asignación y las preguntas que van a responder de la película, ¿no? Esta semana no se olviden ver la película, responder las preguntas, hacer el ensayo, ¿sí? Que van a hacer. Yo ya subo toda esa asignación en estos días, porque ya que el lunes vamos a perder, pues ya ni modo. ¿El No. ensayo ya debe estar para el martes? ¿O el martes es como que recién lo vamos a empezar a hacer? No, el ensayo debe estar para el bueno, voy a ver. Sí, no creo que vayan a poder Porque hacer. supuestamente no dijo que teníamos que hacer toda esa planificación. Es que Ese no, borrador y todo eso. claro, es que no me percaté que el lunes hay vacación. Pues ya perdemos 2 horas ahí. Pero bueno, ya voy a ver cómo lo hacemos y yo les subo al claro, ahí les explico todo, ¿sí? Listo, chicos, muchas gracias, muy amables y espero que les vaya súper bien. Y Cuídense. una pregunta. A ver, Lady. ¿Qué pregunta hay que responder aparte de hacer el bosquejo y el ensayo? Ya los voy a subir, ¿ya? Ya los voy a subir. Es que Eso- esa pregunta sí vamos a hacer el lunes. Entonces, como ya no vamos a tener el lunes, nos toca mandar como deber. ¿Sí? Y ahí se vamos a hacer primero y después el bosquejo y el ensayo. Así es. Sí, sí. ¿Hecho? Ya, muchachos, Sí. entonces cuídense y que pasen una excelente noche. Pasen bien. igualmente. Igualmente. Hasta Hasta luego. luego. ingeniero. Luego. Hasta luego.